Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros, conectados, ¿verdad?, para nuestro segundo culto de este día. Y bueno, hermanos, sean todos bienvenidos. Les animo a todos los hermanos que por ahí nos están viendo, acerquen a toda su familia para poder escuchar el culto en esta tarde. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y bueno, ahí en sus hogares, ¿verdad?, ahí como está, vamos a cantar. Y vamos al himno número 33, cantamos Dulce Consuelo de sus hogares, hermano, júntese con su familia y cante estos preciosos himnos. Himno número 33, Dulce Consuelo. Cantamos, hermano. Cantamos, hermano. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Cante, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Tercera, hermanos, cuando en la lucha falte la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga el culto en este día, ¿verdad? Y que todo lo que escuchemos sea de bendición y que llegue a nuestros corazones y que Dios obre en nuestras vidas. Vamos a orar desde donde están. Oramos. Dios, le damos las gracias por este día, mi Dios. Gracias por permitirnos reunirnos nuevamente. Le pedimos que usted bendiga el culto, que sea usted quien esté en este día, Señor. Bendice, por favor, al predicador, bendiga su palabra y obre por medio de él. Úselo para que nuestras vidas puedan ser diferentes y de igual manera a obedecer, mi Dios, todo lo que escuchamos. Le pido por cada hermano, de donde quiera que ellos estén, desde sus hogares, que usted los bendiga, mi Dios, que usted sea con ellos y los proteja. Y bendiga los cantos, bendiga el especial, mi Dios, y todo lo que se hará en este día. Quédese con nosotros y dejamos todo el tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues sean bienvenidos todos ustedes. Nada más recordarle, hermano, cuídese, ¿verdad?, en esta temporada que tenemos de esta enfermedad. Cuídese, use su cubrebocas y use gel antibacterial. Tome todas las medidas, hermano. Si usted no necesita salir a algún lugar, ¿verdad?, no lo haga, nada más cuídese. Si yo sé que algunos tienen que trabajar, nada más protéjase, hermano, y estemos orando también por nuestros hermanos enfermos, por pastores, los misioneros, y bueno, de igual manera por nuestro pastor Héctor y su familia, ¿verdad?, que el Señor lo guarde y que sea con él. Y bueno, hermanos, pues son los anuncios. Sea bienvenido y vamos a continuar con el culto, hermanos. Tenemos ahora un canto especial por nuestra hermana Rubí Cárdenas. Aquí estoy, Señor Jesús, no te canses de escucharme con mi petición.
sé que debo orar, pero ¿qué diré? Cómo duele el saber que te causé dolor, qué vacíos mis perdones si no actúo bien, pero aún sigues amándome y dándome perdón una y otra vez. Qué necia yo, no podía ver que desde antes de yo amarte, tú me amabas ya. Y si lloré, lo hiciste tú, con las promesas que te hice y nunca cumplí, pero aún sigues diciendo que confías en mí, cuando me dices que me amas y que un día yo podré ser como tú. Es tu firme amor que nunca me dejará. No logro entender tu fidelidad. Perfecto amor que abraza lo peor de mí, como anhelo tu firme amor. Perfecto amor que abraza lo peor de mí, que nunca me dejará. Con firmeza te diré que no puedo vivir sin tu amor. Muy buenas tardes, noches, hermanos. Gracias por estar este domingo a esta hora, listos y preparados para recibir palabra de nuestro Dios. Feliz año a todos, aunque no estamos el día de hoy aquí en la iglesia, hermanos, pero como quiera Dios sigue siendo bueno. Dios tiene sus planes, sus propósitos, los cuales, pues bueno, debemos como quiera estar agradecido porque pues Dios nos ha regalado una nueva oportunidad, un año más en el cual podemos remendar algunos errores que hemos cometido y seguir adelante firmes y fieles en sus caminos. Bueno, hermanos, el pastor me pidió que compartiera con ustedes en este domingo por la tarde un mensaje, ¿verdad? Y esperemos en Dios que Dios obre y toque nuestros corazones para ser mejores este nuevo año que estamos comenzando. Les animo, hermanos, a que vayamos a nuestras Biblias el día de hoy, por favor. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 3, y vamos a estar el día de hoy aquí en ese pasaje. Solamente voy a leer un versículo. Si usted tiene ahí su Biblia cerca, le animo a que vayamos a Jeremías capítulo 3 y versículo 1. Ahí sígame con su vista, vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Dice de esta manera, Jeremías 3:1, dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntase a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta tarde y ruéguele a Dios que Dios obre en nuestros corazones el día de hoy.
Padre, le damos gracias porque es bueno con nosotros. Señor, gracias por este precioso domingo después de este año 2020 en el cual hemos tenido pruebas, dificultades, quebrantos, pérdidas. Usted se ha placido, mi Dios, a regalarnos un año más. Vamos comenzando este año. Señor, que no echemos en saco roto esta oportunidad que usted nos da de remendar, de arreglar, de forjar nuevas metas para poder vivir una vida más excelente delante de sus ojos. Señor, ruego por cada hermano que el día de hoy está viendo esta transmisión, cada amigo que está viendo esta transmisión, quíteme de en medio, yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar ni transformar corazones, usted me conoce, usted sabe quién soy yo. Y es por eso, bendito Espíritu Santo, que rogamos que usted se mueva libremente en cada corazón. Bendiga a nuestro pastor, bendiga a su iglesia, avive su obra en medio de estos tiempos difíciles. En Cristo Jesús, amén. En este pasaje, hermanos, el Señor, nuestro Dios, expresa el sentir de su corazón. Como muchas de las veces hemos leído, hemos escuchado y se nos han predicado mensajes de cómo el pueblo de Israel, a pesar de que Dios había sido fiel con ellos, aunque Dios había sido muchas veces bueno y les había librado de una esclavitud de muchos años, en quebrantos, en aflicción, en necesidades, y ellos rogaban y elevaban a Dios sus oraciones, pidiéndole que les mandara un libertador, que fueran librados de la esclavitud de Egipto. Y nuestro Dios escucha su clamor y levanta a Moisés, el libertador, y le saca con mano poderosa de Egipto, y vemos tantos milagros de nuestro Dios obrando, nuestro Dios supliendo, nuestro Dios proveyéndoles agua en el desierto, una sombra para que el sol no les quemase, una lumbrera de noche para que les iluminara su camino. El Señor les mandó maná del cielo, a pesar de su rebeldía, a pesar del castigo de las serpientes, el Señor les mandó una solución para que fueran sanados, y les entregó a sus enemigos, les entregó ciudades, les entregó pueblos. Los muros de Jericó fueron derrumbados por la palabra de nuestro Dios, porque Dios era fiel y era bueno con su pueblo. Pero tristemente el pueblo, hermanos, el pueblo de Israel era malagradecido con Dios. Jeremías fue un tremendo predicador que el pueblo, en ese tiempo en el cual Jeremías estaba predicando, el pueblo del Señor estaba endurecido. El pueblo de nuestro Dios, a través del tiempo y de las épocas, de las edades, el pueblo de Israel se había endurecido en contra de Dios. Se había ido tras la idolatría, se había ido tras los ídolos de otras naciones. Y el Señor levanta a sus profetas, levanta al profeta Jeremías, y Él le usa para que le llame la atención al pueblo, para que el pueblo entendiera el sentir y el palpitar del corazón de nuestro Dios. Y en ese pasaje nuestro Dios hace una comparativa de un hombre al cual su mujer se le va. Y una vez que se le ha ido, esa mujer va con otros hombres y fornica con ellos y está con ellos. Y el Señor hace una pregunta y dice: después de que esta mujer se ha ido con otros hombres y ha estado con ellos y ha adulterado con ellos, ¿su esposo la recibirá otra vez si ella regresase? Y hermanos queridos, ¿cuántas veces no somos la diferencia al pueblo de Israel? El Señor está triste porque el pueblo le había dejado, porque el pueblo le había dado las espaldas y se había ido
tras dioses paganos, tras naciones paganas. Se había prostituido sus convicciones. El amor hacia Dios lo habían menospreciado y ahora estaban tras dioses paganos, arrodillándose ante dioses paganos, adorando a dioses paganos. Le habían dado la espalda a nuestro Dios y Dios estaba conmovido al ver la dureza, el menosprecio de su pueblo que le había abandonado. Y el Señor se siente traicionado por aquel pueblo que Él había librado, por aquel pueblo el cual Él se había entregado, les había amado, les había bendecido. El Señor está triste porque el pueblo se había ido a fornicar con otras naciones. Y como le comentaba hace algunos minutos, usted y yo no somos muy diferentes al pueblo de Israel. Muchos cristianos en este año que ha pasado, 2020, nos hemos alejado de Dios. Hemos cambiado nuestras convicciones. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Le hemos cambiado. Le hemos traicionado. ¿Cuántos cristianos el Señor nos perdonó, nos salvó, nos cambió por su gracia? Pero a través de todo lo que ha venido en este año 2020, que está de más mencionarlo, en vez de que postráramos nuestras rodillas ante Dios y nos quebrantáramos y le buscáramos más, ¿cuántos cristianos le hemos cambiado a Dios? Nos hemos alejado de Dios. El dinero nos ha alejado de Dios. Las comodidades nos han alejado de Dios. El placer nos ha alejado de Dios. El pecado nos ha alejado de Dios. Amistades que no convienen nos han alejado de Dios. ¿Cuántos cristianos en este año lo más que ha marcado es que nos hemos alejado de Dios? Siendo un año en el cual, por todo lo que hemos pasado, deberíamos habernos acercado más a Dios. ¿Cuántos cristianos se han alejado más de Dios? Ya no nos interesan las cosas de Dios. Ya no hemos leído su palabra. Ya no pasamos tiempo con Él en oración. Nos hemos alejado de Dios. A pesar de que nos hemos alejado de nuestro Dios, nos hemos dado cuenta, muchos de nosotros, que no hay una mejor vida fuera de nuestro Dios. Hemos experimentado que lejos de Él no hay felicidad, no hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El día de hoy sí tenemos dinero en casa, sí tenemos más abundancia, pero no tenemos la paz de Dios en nuestras vidas que sobrepasa todo entendimiento. Que el dinero no lo puede dar, que el placer no lo puede dar, un amor, una presencia tan maravillosa que no puede ser reemplazada con nada de lo que este mundo ofrece. ¿Cuántos cristianos el día de hoy nos hemos dado cuenta que aunque tenemos muchas cosas que el mundo ofrece, estamos vacíos porque nos hemos alejado de Dios? ¿De qué nos sirve tener todos los bienes de esta tierra si estamos separados de nuestro Dios? El pueblo de Israel se había alejado de Dios. El pueblo de Israel le había dado las espaldas a un Dios que había sido bueno con ellos. El pueblo de Israel había sido injusto con un Dios que había sido justo con ellos. Un Dios que solamente lo único que estaba interesado era en bendecirles, cuidarles y amarles. La pregunta es, ¿qué te ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué nos ha hecho Dios para que estemos alejados de Él?
No hay nada malo que Él ha hecho para alejarnos. El pecado, el mundo, los placeres son los que nos han alejado de Dios. El pueblo de Israel se había alejado. El pueblo de Israel había ido tras otras naciones para hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios. Pero qué bendición, queridos hermanos, que a pesar de que muchas de las veces nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dice versículo 1 de Jeremías 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntase a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Y mire estas palabras. Tú pues has fornicado con muchos amigos, pero mire la misericordia de nuestro Dios. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Oh, hermanos, nuestro Dios es un Dios bueno. Señor, le dice a su pueblo, te has desviado, me has abandonado, me has dado la espalda, te has ido tras los dioses paganos, has fornicado con todos los conocidos, con todos mis amigos, has andado haciendo lo incorrecto, te has alejado de mí. Pero no te guardo rencor, no te guardo odio, sino al contrario, te animo a que vuelvas a mí. Qué difícil es cuando un hombre o una mujer recibe una traición de su cónyuge. ¿Cuántas de las veces un esposo ha dejado a su esposa y se ha ido con otra mujer? Y qué difícil es que su esposa le vuelva a aceptar en su casa. Qué difícil es que un hombre, después de ser traicionado por su mujer, le vuelva a dar la misma confianza, el mismo amor y la oportunidad de que regrese a su lado. Qué difícil. Pero el Señor dice, a pesar de todo lo que has hecho, no pasa nada, regresa a mí. Oh, queridos hermanos, y a pesar de que este año nos hemos alejado de Él, algunos de los que de nuestra iglesia, algunos de los que están viendo esta transmisión, a pesar de que te has alejado de Dios, a pesar de que nos hemos desviado y le hemos dado la espalda y hemos regresado a las drogas, hemos regresado al alcohol, hemos regresado a los placeres, hemos de regresar o regresamos a la prostitución a algunas personas y hermanos, a ver cosas incorrectas con nuestros ojos, andar en lugares donde no tenemos que andar en fiestas, andar en bailes, a pesar, hermano, de que hemos regresado al mismo mundo. El Señor el día de hoy nos hace una invitación y dice, regresa a mí otra vez. No importa lo que has hecho, no importa si caíste otra vez, si fuiste a hacer cosas incorrectas. El Señor dice, regresa a mí, regresa a mí. Oh, yo creo que el Señor no me va a aceptar. El Señor te hace la invitación, regresa a mí. El pueblo se había prostituido, el pueblo se había degenerado, pero aún así el Señor les clama y les dice, vuelve a mí. ¿Cuántos cristianos el día de hoy te has alejado de Dios y te sientes miserable y te sientes que ya no puedes regresar nuevamente y que ya no eres digno de venir a la iglesia y que ya no eres digno de arrodillarte y levantar tus oraciones al cielo y sientes que para ti ya no hay solución? Déjame decirte, el Señor te dice, vuélvete a mí. Señor dice, regresa. Oh, pero usted no sabe hasta dónde he caído. Usted no sabe lo que yo he hecho.
He caído hasta lo más vil, hasta lo más sucio. Es más, ni puedo nombrar los pecados que he cometido en este año pasado. Ya no hay solución para mí. Soy una persona sucia, perversa. Jamás pensé haber regresado a los vicios y regresé. Jamás pensé haber regresado al adulterio y regresé. A la fornicación, regresé. No hay solución para mí. Cristo te dice, el Señor te dice, vuélvete a mí una vez más. No importa qué tanto nos hemos desviado este año pasado, el Señor sigue haciendo su invitación. Vuélvete a mí. El pueblo se había desviado, había cometido pecado ante los ojos de Dios, pero a pesar de todo, la misericordia de nuestro Dios estaba sobre ellos, esperándoles y animándoles: vuélvete a mí. Pero, hermanos, ¿cuántos cristianos hemos olvidado que no hay una mejor vida que estar cerca de nuestro Padre Celestial? Oh, hermanos, ¿qué te puede dar el mundo? ¿Qué me puede dar el mundo? Hermanos, la Biblia enseña que el mundo y sus deseos pasan. Hermano, el placer es momentáneo, es pasajero. El pecado se deleita por un momento, pero después viene el lamento. Hermano, la prosperidad, el bienestar económico, la satisfacción de tener algún bien material, hermano, todo eso es pasajero. Eso no trae la felicidad, eso no trae el gozo y la plenitud a tu vida. No, hermanos, lo que trae la plenitud, el gozo, la paz en nuestra vida es estar cerca de nuestro Padre Celestial, hermanos. Eso trae el gozo, eso trae el ánimo. Vuélvete a mí, dice el Señor. No te olvides que la mejor vida que podemos vivir es estar cerca de nuestro Dios. Pero, oh hermanos, mire, por favor, vamos ahí a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo número 2. Mire lo que dice aquí. Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y mire lo que dice más adelante: y no hay refugio como el Dios nuestro. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Oh, queridos hermanos, fuera de nuestro Dios no hay mejor refugio. Este mundo, queridos hermanos, por más alejado que estés de Dios y por más que este mundo te ofrezca un bienestar, un refugio, no, hermanos, el mejor refugio es estar cerca de nuestro Dios. Ahí estamos bien, ahí estamos protegidos, a Él corremos en la aflicción y Él nos protege. El mejor refugio para nuestras vidas no es fuera de Dios, hermanos, es cerca de Dios. No se nos olvide que no hay mejor lugar que estar cerca de Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección ante el pecado, ante el diablo, ante las adversidades que vienen a nuestras vidas. No hay mejor refugio que estar cerca de nuestro Dios. Mire lo que dice Salmos capítulo 16. Vamos allá, Salmos capítulo 16. Hermanos,
Es una bendición estar cerca de Dios. Mire lo que dice Salmos 16. Salmos 16, versículo número 2. Salmos 16, versículo número 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y mire lo que dice el salmista: no hay para mí bien fuera de ti. Oh hermanos, qué bien hay fuera de nuestro Dios. Hermanos, a través de la historia hemos visto cuántos sucesos le pasaron a personas en la Biblia. Cuánto desastre pasó a sus vidas por haberse alejado de nuestro Dios. Sansón se alejó y le fue mal. Noemí y Abimelech se alejaron de Dios y le fue mal, hermanos. Y otros más ejemplos que nos habla la Biblia de personas que se alejaban de Dios y les iba mal. El pueblo de Israel se alejaba de Dios y caían en esclavitud y les iba mal, y venía mortandad y venía quebranto. Hermanos, no hay mayor bien que estar cerca de nuestro Dios. El salmista David lo entendía: no hay para mí bien fuera de ti, Señor. No hay cosa buena que pueda venir a mi vida si no estoy cerca de ti. Hermanos, las mejores cosas que nos pueden suceder es cuando estamos cerca de nuestro Dios. No hay cosa buena que pueda venir en el mundo, en el placer, en el pecado. Hermanos, si lo hemos visto esto, ¿cuál es el resultado del pecado? No es gozo, son consecuencias duras. ¿Por qué cree que el día de hoy gente está muriéndose en un hospital de SIDA? Si fuera el pecado tan satisfactorio al final, ¿no hubiera gente muriendo de SIDA por medio del placer de la sexualidad? Hermanos, si fuera tan placentero el vicio, y hermanos, ¿no hubiera gente muriéndose de cirrosis? Hermanos, si fuera tan placentero el baile y la cerveza, hermanos, no hubiera personas siendo asesinadas en las fiestas. Todo lo que este mundo nos ofrece, el placer y el pecado, termina en algo desastroso. No hay bien en nada de las cosas ya mencionadas. Pero el estar cerca de nuestro Dios, siempre estaremos bien. A través del tiempo, hermanos, me he dado cuenta que es difícil, una vez que nos alejamos de Dios, regresar a Él. Esto es, hermanos, porque el diablo es experto para engañarnos y poner a Dios en mal, o darnos una mala imagen de Dios, para que no regresemos jamás a su lado. ¿Cuántos cristianos que se han alejado de Dios les es difícil regresar nuevamente a Él? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si hemos experimentado que del lado de nuestro Dios las cosas son mejor? ¿Por qué es tan difícil regresar nuevamente? Porque no podemos ignorar, hermanos, que el diablo es experto para distorsionar la imagen preciosa y la bondad y la misericordia que Dios tiene para aquel que viene nuevamente a Él. El hijo pródigo, usted recuerda esta historia. El hijo pródigo, teniendo todo en su casa, decidió tomar sus bienes e irse lejos a una provincia, dice la Biblia, apartada, lejos de su padre, lejos de su hogar. Y hermanos, fue engañado por el diablo, fue engañado por su mente y se fue menospreciando la bondad de un padre que le amaba, menospreciando un techo, menospreciando un hogar, una compañía. Agarró sus bienes y se fue a vivir, dice la Biblia, perdidamente
hermanos, entre paréntesis, cualquier cristiano que se aleja de Dios no es para vivir una vida en santidad, no es para vivir una vida mejor que la que vivía dentro de la iglesia, no, hermanos, es para vivir una vida de libertinaje, una vida en pecado, una vida, hermanos, viviendo en sus deseos carnales. Nunca un cristiano que se aleja de la iglesia tendrá un mejor estado espiritual, andará ganando almas, no, hermanos. Cuando nos alejamos de Dios es como este hijo pródigo, nos alejamos para vivir perdidamente lejos de nuestro Padre Celestial. Este hijo pródigo, hermanos, se alejó, se fue a una provincia retirada. Este hijo pródigo menospreció todo lo que su padre le había dado y tardó tiempo para volver a regresar a su padre. Le era difícil, le era complicado regresar. El hijo pródigo no sabemos cuántos años quizá o tiempo tardó para regresar a su casa, pero le fue difícil, le fue complicado. Tuvo que verse caer hasta lo más bajo para darse cuenta de que verdaderamente del lado de su padre estaba mucho mejor. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, están en esa misma situación? Se están esperando o estamos esperando caer hasta lo más bajo, hasta estar quebrantados para darnos cuenta que estamos mejor del lado de nuestro Dios. Pero quiero mencionar rápidamente por qué muchos cristianos batallan o por qué muchos cristianos no vuelven con facilidad nuevamente a nuestro Dios. Mire lo que dice, por favor, vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 7. Oseas capítulo 7, versículo número 10. Oseas 7, 10. Dice la palabra de Dios: la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volverán a Jehová su Dios, ni le buscarán con todo esto. A pesar de todo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, una de las cosas que no le permitía regresar a su Dios, escúcheme bien, hermano, era la soberbia que había en su corazón. Mire lo que dice más adelante, ahí adelantito, Abdías, unos cuantos libros más adelante, Amós, Abdías. Mire lo que dice Abdías capítulo 1, versículo número 3. Abdías 1, 3. La soberbia de su corazón te ha engañado. Tú que moras en las heredades de las peñas, en las alturas, en la altísima morada, que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra? Pero mire las primeras palabras: la soberbia de su corazón te ha engañado. Hermanos, una de las razones por las cuales cristianos batallamos para regresar nuevamente a Dios, regresar a la iglesia, regresar a la oración, regresar, hermanos, a vivir la vida que antes vivíamos cerca de Dios. Una de las razones es porque nuestro corazón, el diablo, el mundo lo llena de soberbia. El mundo, el día de hoy, hermanos, quiere vivir una vida alejada, ajena a nuestro Dios. El mundo quiere sentirse autosuficiente, que no necesita un criador, que no necesita una salvación. El corazón del ser humano se engorda de soberbia, haciéndose pensar que él se las puede de todas. Y hermano, ¿cuántos cristianos que se alejan de Dios salen pensando que no necesitan más a Dios, que ellos pueden enfrentar las pruebas, que ellos pueden enfrentar las dificultades, que ellos pueden tener la provisión necesaria, y salen ensoberbecidos de sus corazones? Y esa misma soberbia no nos deja regresar a Dios. El hijo pródigo tomó sus bienes,
y se fue con una actitud soberbia a gastar todo. ¿Cuántos cristianos hemos escuchado una vez de que se alejan de Dios, una vez de que se van de la iglesia, una actitud altanera, una actitud soberbia? No, yo necesito ir a la iglesia, me está yendo bien, no pasa nada, mírenme, estoy mucho mejor que cuando estaba en la iglesia, ¿para qué regreso? La soberbia muchas de las veces no nos permite regresar a Dios. Pero queridos hermanos, después de la soberbia, después de la altivez de ojos, viene la caída. No hay cristiano que pueda permanecer de pie. Este versículo al final hace una pregunta y dice: ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién me podrá tumbar? Oh, hermanos, nuestro Dios es un Dios que doblega a cualquier persona, por más soberbia y más orgullosa que sea. Pero una de las cosas que muchas de las veces no permiten que regresemos a nuestro Dios es la soberbia en nuestros corazones. El hijo pródigo no regresaba a su padre porque él pensaba que se las podía él solo. Él pensaba que podía enfrentar las dificultades y salir victorioso. Él pensaba que nunca le iba a faltar. Él pensaba que no necesitaba más de su papá. Hermanos, pero tarde que temprano se dio cuenta que separado de su padre no podía hacer nada. Hermanos, Cristo nos advierte y nos dice en su palabra: separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer sin Dios? Simplemente somos barro frágil que con una caída nos quebramos y se termina nuestra vida. Pero la soberbia nos hace pensar que no necesitamos a Dios. Es tiempo, hermanos, de humillarnos delante de su presencia. Por eso el Señor dice: si se humillare mi pueblo. Esa palabra de humillar en mi pueblo es si mi pueblo quitare la soberbia de su corazón, la altanería. Si mi pueblo se humilla ante mí, si se humillare y me buscare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para que eso suceda necesitamos humillarnos, quitar la soberbia de nuestro corazón para acercarnos a Dios. El hijo pródigo tuvo que quitar la soberbia de su corazón y entender y recordar quizás esas palabras de su padre diciéndole: no te vayas, hijo, todavía eres inmaduro, no la vas a hacer allá afuera. Mira, hijo, es peligroso que te vayas a una provincia alejada. Aquí tienes protección, aquí tienes provisión, no te vayas. Yo creo que recordaba esas palabras y le pegaban el orgullo, pero no quería regresar hasta que se vio fracasado. Fue cuando tuvo que doblegar su soberbia para regresar a Dios. Pregunta, hermanos, ¿qué tiene que hacer Dios contigo para que te doblegues y entiendas que tienes que regresar a Él? ¿Tienes que pasar por una pérdida de un hijo para darte cuenta? ¿Tienes que perder un pie? ¿Tienes que perder tu salud para darte cuenta que le necesitas? Cuando yo estaba en el colegio bíblico, conocí a un joven. Este joven, hermanos, nos platicó su historia. Él tenía una prótesis desde esta parte de su pierna hasta abajo. No tenía su pie, él tenía una prótesis. Él era joven, tenía, yo creo que a lo mucho unos 20 años de edad. Y un día nos empezó a platicar qué era lo que le había pasado a su pierna. Él nos empezó a contar que él jugaba en un equipo y lo llevaron hasta la segunda división. Perdóneme, le habían invitado a que fuera a la segunda división. Él ya era salvo, él asistía a una iglesia,
Su pastor le había aconsejado: mira, la vida de un futbolista es una vida muy tremenda, muchos vicios, muchas tentaciones, te vas a alejar de Dios y no te conviene que te vayas tras ese deseo, tras el placer y mira, mejor sirve al Señor. Este joven había sido llamado unos años atrás para ser predicador y el pastor le decía: mira, sirve a Dios, vete al colegio bíblico. Y este joven se llenó de soberbia, dijo: no, yo tengo todo un futuro comprometedor. Y dice que había decidido ir y meterse a esta liga de segunda división. Ya estaban todos los trámites listos, estaba esperando nada más el tiempo para ir y empezar a entrenar con ese equipo. Y unos días antes fue, no sé si a hacer un trabajo a una casa o en su propia casa, y de repente se agarró de un tubo, le entró una tremenda descarga a su cuerpo, entró la descarga por su hombro, si mal no me equivoco, por su mano, y le salió por su pie, y todo su pie derecho se lo reventó, se lo disflorió la electricidad. En ese momento, dijo él, entendí que mi carrera, mi futuro se había terminado. Unos meses más tarde, después de haberse recuperado, ingresó al colegio bíblico y hasta el día de hoy le está sirviendo a Dios. Pero hermanos, ¿qué necesidad? ¿Qué tenemos que perder para regresar a Dios? Hermanos, tenemos que hacer a un lado nuestra soberbia. Hermano, esto no se trata de es que voy a agradar al pastor hermano, no, se trata de agradar a nuestro Dios. ¿Por qué no regresamos a Él? ¿Por qué no nos quebrantamos? No quebrantamos nuestro orgullo. Tenemos que vernos como el hijo pródigo anhelando las algarrobas para entender que tenemos que regresar a Dios. Hermano, ¿qué no hemos entendido que nuestro Padre Celestial es Dios? ¿Qué no hemos entendido que nuestra morada no es en este mundo, sino en la gloria venidera? ¿Qué no hemos entendido que somos pasajeros y peregrinos en esta tierra? Tenemos que regresar a nuestro Dios. ¿Por qué cristianos no regresan a Dios? Ya casi termino. Mire lo que dice Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103. Salmos 103. Este salmo a mí me encanta mucho y yo le recomiendo que lo lea constantemente para que no se nos olvide, hermano, lo grande que es nuestro Dios. Salmos capítulo 103, versículo 2, dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué muchos cristianos no regresan nuevamente a Dios o se tardan en regresar a Dios o no quieren regresar a Dios? En primer lugar, porque hay soberbia en sus corazones. Segundo lugar, hermanos, porque se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Oh, hermanos, nomás con la pura salvación que Él nos ha dado es más que suficiente. Pero se nos olvida, hermanos, todo lo que Él nos ha dado, la bondad que Dios nos ha dado. Muchos cristianos, yo los he visto, llegan a la iglesia en bicicleta, otros caminando, y empiezan a ser fieles a Dios, y Dios les da un mejor trabajo, les da mejores provisiones, les da un carrito, les da una casita, y en vez de que eso nos quebrante, en vez de que eso nos haga buscar más a Dios, muchos cristianos se alejan más de Dios. No te olvides. El salmista dice: no te olvides, oh alma, bendice alma mía a Jehová, alábale, glorifícale, bendícele, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides, alma mía, que Dios ha sido bueno. No te olvides, alma mía, que Dios ha sido fiel. No te olvides, hermano, el recordar lo que Dios ha hecho por mí, el recordar todos los beneficios que ha traído a mi vida, a mi familia, a mis seres queridos. Hermano, eso estremece mi corazón y me hace regresar, volver nuevamente a mi Dios. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué cristianos no regresan a Dios? Porque se olvidan
de todo lo que Él ha hecho por ellos. Mire lo que dice Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Aquí él, estando en tremendos quebrantos, una de las cosas que lo hizo regresar a su padre es recordar todo lo que su padre hacía por él. Mire lo que dice Lucas 15, 17. Lucas 15, 17 dice: y volviendo en sí, esto de volviendo en sí es recordando, trayendo las memorias antiguas. Dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Oh, este hijo pródigo recordó y dijo: oh, mi padre es un hombre bueno, mi padre es un hombre fiel, mi padre es un hombre bondadoso. Si él trata bien a sus siervos, ¿cuánto más no me tratará mejor a mí? Y recordó todo lo que su padre hacía por él y dijo: me voy a levantar. Y regresó este joven a su padre. Oh, hermanos, el día de hoy que nos hemos alejado de Dios, deberíamos de recordar de dónde Dios nos sacó, de cómo Dios nos ha tratado con su bondad, con su amor, que a pesar de que muchas veces la regamos, Él nos sigue tratando bien, Él nos sigue amando, Él nos sigue proveyendo. Hermanos, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros para que podamos regresar. Muchos cristianos no regresan porque se olvidan de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y en último lugar, ¿por qué cristianos no regresan a su Dios? Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, y estaremos terminando aquí. Filipenses capítulo 3, versículo número 13. Hermanos, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra de las cosas que a muchos cristianos, escúcheme bien, no les permite regresar a su Dios es el pasado y la conciencia que nos acusa y no nos deja avanzar. ¿Cuántos cristianos son sinceros? Y ellos dicen: yo quiero regresar, yo quiero nuevamente estar en la iglesia, yo quiero nuevamente a gozar lo que antes gozaba, pero todo lo que yo he hecho me acusa, todo lo que yo me he equivocado no me deja avanzar, no me permite ir más allá. El apóstol Pablo nos recomienda y nos dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice Pablo: yo dejo atrás lo que ha sucedido, hoy es un nuevo día, yo voy a avanzar. Sí, me equivoqué, sí, la regué, no debía haber regresado hacia el mundo, hacia el pecado, hacia los vicios, pero ahora yo me extiendo hacia lo que está enfrente de mí. Hermanos, escúchame bien, no dejes que tu pasado predomine tu presente, hermanos. Mejor deja que tu presente predomine tu futuro. Hermanos, ¿cuántos cristianos viven en el pasado? No, es que la regué, yo ya no soy digno. Hermano, deja el pasado atrás y extiéndete hacia lo que está adelante. Hermanos, adelante nos espera un futuro, nos espera la bendición. No vivas en tu pasado. Hermano, la Biblia nos enseña que el Señor agarra nuestros pecados y los echa hasta lo profundo de la mar y ya no se acuerda más de nuestros pecados, hermanos. Es que este año 2020 regresé al mundo y me equivoqué y fallé. Hermano, pero ya estamos en el 2021. Deja lo que quedó en el año viejo. Por eso le llamamos año viejo, es año pasado ya. Y este nuevo año 2021, propón levantarte y regresar a tu padre, hermanos. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre.
Y no solamente lo pensó, sino se levantó y regresó a su padre. Y hermanos, el hijo pródigo lo único que recogió fue amor y bondad de su padre. Un abrazo y un anillo y una fiesta y un becerro gordo le mataron, le hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque esa es la bondad de nuestro Padre Celestial. No pienses que el regresar a Él con tu vergüenza, con tu dolor y tu quebranto, el Señor te va a rechazar, el Señor te va a dar una patada. No, hermanos, el Señor te espera con los brazos abiertos. Por eso el Señor dice, vuélvete a mí. Hermanos, si estás alejado el día de hoy, estas palabras son para ti. Vuélvete a mí. ¿Dónde andas? ¿Eres hijo de Dios? ¿Le perteneces? Vuélvete a mí. Oh, pero usted no sabe lo que yo he hecho. Vuélvete, dice Dios, a mí. Él está con los brazos abiertos esperándonos, hermanos. Y si usted nos está viendo y usted no conoce a Cristo, que es el Salvador de su vida, de nuestra alma, entrégate a Él. Reconoce que Él es el camino, la verdad y la vida. Acéptale como tu Señor y Salvador para que el día que tú mueras puedas estar en su presencia. Lo único que Él quiere de nosotros es que reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que merecemos el infierno y que con un corazón sincero y arrepentido le pidamos a Él que nos perdone y nos dé la vida eterna. De antemano, hermanos, gracias por haber estado en esta transmisión y vamos a cerrar nuestros ojos para concluir. Padre, le damos gracias porque es bueno con nosotros. Señor, gracias porque a pesar de que somos infieles, usted permanece fiel. Señor, si nos hemos alejado este año pasado, que el día de hoy sea ese día que regresamos a usted. Usted nos espera con los brazos abiertos. Usted nos ama, usted nos perdona y usted está dispuesto a restaurarnos y levantarnos por más hundidos en el cieno que estemos. Ponemos en sus manos esta predicación que ha sido transmitida en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, pues gracias a Dios por lo que hemos escuchado, hermanos. Y bueno, lo único que nos queda es poner en práctica todo lo que hemos escuchado y seguir adelante en este año nuevo que estamos comenzando, hermanos. Y bueno, pues gracias a Dios por eso. Vamos a orar y vamos a estar terminando. No olviden, este miércoles sí tenemos nuestro culto a las 7 de la tarde, si habrá rutas, para que usted sepa y estemos informados. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra predicada, Señor. Gracias porque usted ha sido bueno. Y mi Dios, le pedimos que usted, ahora que hemos comenzado este año, nos ayude, mi Dios, a seguir adelante. Entendemos que el camino es difícil y pruebas vienen. Nomás le pedimos, Señor, que usted nos ayude a regresar. Si en algún momento nos alejamos o nos olvidamos de usted, nada más ayúdenos, mi Dios, a regresar al camino, confiando y sabiendo que usted nos tomará de la mano, Señor, para seguir adelante. Gracias, mi Dios, por lo que hemos escuchado. Bendiga su palabra y le damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.